Es un placer acompañarles en esta nueva andadura de la presentación de la revista Dos Orillas, el número 34 y el número 35. Es un placer porque además esta revista sirve de puente de unión gracias a la cultura y gracias a una magistral directora que es Paloma Fernández de Gomá. Es importante unir los dos continentes, es importante unir a los países que sirven de refuerzo de pilares en ese gran puente que une los dos continentes, el europeo y el africano. Es importante porque Marruecos, España y España y Marruecos tienen mucho pasado en común, pero sobre todo tienen una obligación de presente y de futuro. Tenemos que ayudar a ese continente que más va a crecer, que es África, a crecer con un socio, con un amigo, con un confidente que es España. Nuestra confianza mutua, proyectos en común y lógicamente la cultura es el mejor de los vehículos para esos proyectos en común. Ojalá pronto la cultura nos siga uniendo, pero esta vez sin virus, sin pandemia y vernos y abrazarnos personalmente. Muchísimas felicidades. Como delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, quiero trasladar mi felicitación y mi reconocimiento a Paloma Fernández Gomá, directora de la revista Dos Orillas, en este 20 aniversario y con la publicación en un solo volumen de los números 34 y 35, agradecerle su empeño, su apoyo a la cultura, a una cultura además intercultural, a ese acercamiento entre las dos orillas. Felicitar al equipo de redacción y a todas las personas que colaboran y que hacen posible. Como Ayuntamiento de Algeciras vamos a seguir apoyando e impulsando proyectos como el que dirige Paloma Fernández Gomá. Es para mí una gran satisfacción estar aquí para anunciarles que presentamos los números 34-35, año 2020, de la revista Dos Orillas, con la inestimable colaboración de la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras. Esta publicación continúa con la línea que la ha caracterizado durante todos estos años. Si bien en este número queremos hacer una reflexión sobre los años de trabajo que lleva la revista ya editándose, con el recuerdo a la antología Arribar a la Bahía, Encuentro de Poetas en el 2000, que tuve el gran honor de haber coordinado. Esta antología fue el germen literario de la revista Tres Orillas, Dos Orillas. En la web de la revista podrán ver ustedes todas las colaboraciones de este último número, así como los números anteriores. También quiero decirles que la portada de este número lleva la portada de la antología Arribar a la Bahía, Encuentro de Poetas en el 2000, como recuerdo a ese trabajo que fue el embrión literario de la revista. El interior de la misma lleva las obras del escultor de Melilla, Mustafa Arruf. Mis gracias a su colaboración, igual que las gracias a todos los demás, y también a la editorial Imagenta, que lleva trabajando ya algunos años en la edición de esta revista, y este año una vez más nos ha hecho también la edición con un trabajo digno de mención. Y me gustaría también decirles a ustedes, el equipo de redacción de la revista es un equipo de redacción de personas que siempre se han volcado por este trabajo, y en mí está reconocer sus nombres. El jefe del equipo de redacción es José Sarria Cuevas. En este equipo de redacción también están Azizat Mayur, profesor de la Universidad de Nador, José Antonio Santano, Juana Castro, Rosa Díaz, Hamed El Gamoun, Manuel Gaete, Encarna León, Abdelatil Limami, Hamed Megara, Francisco Morales Lomas, Balbina Prior, Remedios Sánchez, Aziz Tazi, Juan José Tellez y Maribel Méndez. Muchísimas gracias a todos. Las personas, los escritores que han querido sumarse a este número
con el reconocimiento del trabajo a través de tantos años, 20 años desde arribar a la bahía hasta este número que estamos presentando, han sido los siguientes. Alberto Torés, Juan Antonio Palacios Escobar, José Sarria, Juan José Tellez, Aziz Almayur, Fernando de Ágreda, Abdelatif Limami, Manuel Gaete Jurado, Mohamed Bouissef Recab y Ahmed Megara. En poesía contamos con las colaboraciones de Alad Ezaim, José María Molina Caballero, Concha García, Juan Cobos Wilkins, Antonio García Velasco, Soledad Iranzobel, Antonio Porras Cabrera, Francisco Beltrán, María Jesús Fuentes, Javier Gilabert, Jamet El Gamun, Maribel Méndez, Encarna León, Jorge Palma, María Ángeles Lonardi, Fernando de Ágreda, José Antonio Sáez, Fernando de Villena, Pedro Enríquez, Rosario Pérez Villanueva, Luis Alberto del Castillo, Rafael Ballesteros, Jesús Baena, Pedro J. Plaza, Aziz Almayur y Hedilla Gamun. En los relatos contamos con Mohamed Bouissef Recab, Paula Izquierdo, León Cohen, Rafael Alcalá, Aziz Almayur y Paco Huelva. En historia, Barrada Adil. En apuntes, Ana Herrera Barba, Salma Mutal Khalid, Lubna Balari, y en artículos y ensayos, Hassan Amrani Meizi, Adriana Quiñones, Susana de los Ángeles Medrano, Aziz Almayur. En la crítica literaria tenemos a Filomena Romero, Inmaculada García Haro, Albert Torés, Paloma Fernández Gomá, José Antonio Santano, Antonio Enrique, José Sarria y una editorial de la reseña de la editorial de la revista. Muchas gracias por escucharme y que la revista tenga muy buena acogida. En el año 2000 se celebraba el encuentro de poetas que dio lugar a la publicación de la antología literaria Arribar a la Bahía, coordinada por Paloma Fernández Gomá, la profesora madrileña que decidió afincarse en Algeciras por amor y trabajo, iniciando entonces una labor intensa en la búsqueda de nuevos caminos que la llevarían a construir un universo poético propio y abrir senderos entre los creadores de las dos orillas del estrecho de Gibraltar. Erraba ciertamente quien dijo que 20 años no son nada, porque son toda una vida, cuando son dedicados no solo a la creación de nuevas realidades, sino también a la reconstrucción de aquellas que poco a poco se fueron erosionando. Porque Arribar a la Bahía será el origen de dos espléndidas revistas literarias. Primero, Tres Orillas, y en segundo lugar, Dos Orillas, que sigue publicándose poderosa y pujante, modelo de rigor, voluntad y sobre todo preocupada de aunar a través de la lengua a los pueblos unidos históricamente por la geografía y las recíprocas influencias. Hace 20 años que Paloma, creadora singular y escritora siempre fértil, retomó el necesario cometido del encuentro entre culturas que con tanta eficacia había iniciado en el pasado siglo Trina Mercader. Hay que estar investido sin duda de la pasión poética para acercarse a la palabra de aquellos que comparten nuestros anhelos más acendrados. Paloma Fernández Gomá ha demostrado durante estos 20 años, en los que ha cosechado reconocimientos y premios, que nada se consigue sin esfuerzo, pero que los sueños pueden convertirse en realidad si realmente nos empeñamos en conquistarlos. Paloma ha sabido rodearse de colaboradores aquisolados, poetas originales y críticos rigurosos, proyectando el espíritu de solidaridad que todos reclamamos, fieles al derecho de expresarse en libertad y conscientes de que todos los seres humanos merecen idéntico trato en las diferentes opciones que nos ofrece la vida. Narradores, poetas, historiadores, críticos, articulistas e ilustradores han pasado por sus páginas creando un corpus que ya es indispensable para conocer los procesos de creación e interacción cultural entre la vecina Marruecos y España. Ciertamente es una labor loable mantenerse durante tanto tiempo en el difícil espacio de la literatura y la crítica, cuanto más
si lo que se pretende es aunar vínculos y concertar culturas. Enhorabuena, querida Paloma, te deseo lo mejor, muchos años más de éxito para ti. Un gran abrazo. A pesar de que la letra del tango insista en cantar que 20 años no es nada, hoy celebramos que el proyecto Arribar a la Bahía cumpla eso, precisamente 20 años de existencia. Tras 20 años de andadura nos congratulamos de que en este caso, este tiempo haya supuesto un verdadero hito en las relaciones culturales entre España y Marruecos, y que estos prolijos 20 años, sin lugar a duda, hayan significado un enorme caudal donde han bebido cientos de escritores, críticos literarios, creadores y público en general. Paloma Fernández Gomá, desde ese acercamiento geográfico que propone el vivir en el estrecho de Gibraltar, había incubado la idea de llevar a cabo un texto que uniera a las dos orillas. Y de ahí surgió Arribar a la Bahía, una hermosa recopilación de poemas y textos de autores españoles, gibraltareños y marroquíes presentados en castellano y en árabe. Agotada la primera edición, apareció la segunda tirada que supuso el espaldarazo a esta más que interesante iniciativa que abría una nueva perspectiva a la hora de entender las relaciones culturales entre España y Marruecos, e incluso en otras o con otras latitudes más allá del Mediterráneo. Paloma nos hizo entender de manera diamantina que la palabra, que a menudo se ha convertido en un abismo, debía ser un puente para el cual las personas y los pueblos transitaran por su calzada o descansaran en su pretil, quedando al abrigo de su ligera metáfora y desde ahí alcanzaran a encontrarse y a entenderse. Hoy, este número 34 y 35 de la imprescindible revista Dos Orillas, que presentamos de manera virtual, rinde homenaje a aquel hito literario que serviría de zaguán y antesala donde incubar este yaelino proyecto que supone la revista intercultural que Paloma dirige incansablemente y con el tesón de quien sabe que está escribiendo una áurea página de la historia cultural, hacedora de este lugar común de la creación literaria entre diferentes lugares del espacio que conforma la patria sentimental que abraza el Mare Nostrum de los latinos o el Mar Blanco de los árabes. Bajo ese propósito, en tiempos en los que lo local y lo global se dan la mano, un grupo de escritores nos manifestamos de su mano, y lo seguiremos haciendo, acerca de la necesidad de convivir y de integrar culturas diferentes bajo la vocación de intercambiar emociones y utopías. Algo a lo que se habían adelantado en tiempos del protectorado español las revistas Almotamid, que dirigiera desde Larache Trina Mercader, o Ketama, dirigida desde Tetuán por Jacinto López Gorgé. Con decidida vocación, Paloma Fernández Gomá ha sabido dirigir sabia y eficazmente esta nave hasta hacernos entrega de esta maravilla de edición que componen los números 34 y 35 de la revista Dos Orillas, y que supone la madurez de un trabajo literario hecho desde el rigor y la libertad. Sin grandes alaracas ni fuego de artificio, la revista ha ido elevándose, creciendo y constituyéndose en un soporte que significa todo un referente dentro de la literatura española y del hispano-magrebí. Dos Orillas supone la determinación, el destino de quien ha entregado su esfuerzo y su vocación al cometido de restablecer los puentes que siempre unieron a las tres culturas, cristiana, musulmana y judía. Culturas, de otro lado, que históricamente supieron convivir, no idílicamente, pero sí bajo el paraguas del respeto, la tolerancia y la concordia. Y Dos Orillas ha venido a aportar lo fundamental, una oportunidad para el mutuo conocimiento, que es, sin duda,
la base para el futuro acercamiento, bajo el irrenunciable axioma que resplandece en el frontispicio de su publicación. El otro no solo existe, sino que me constituye. Nos alegramos, y mucho, de haber alcanzado 20 años, que sí que han sido y significado mucho, muchísimo, en el horizonte de los encuentros multiculturales, y deseamos hoy, más que nunca, salud y larga vida a esta imprescindible publicación literaria. La revista Dos Orillas es una experiencia única. Parte de la idea de que, o de la conciencia de que existe a los dos lados del estrecho un público que está interesado en lo mismo. Un público que comparte además una infinidad de elementos culturales. Algunos hincan sus raíces en la historia y otros son actuales. La revista Dos Orillas viene a ocupar un vacío como ninguna otra realmente. Nos recuerda aquella excepcional experiencia del protectorado de la mano de la gran poeta Trina Mercader. Me refiero a su revista Al-Mutamid. En este año 2020 se cumplen ya 2 décadas desde la gestación de la revista Dos Orillas. En este último número, el 34-35, lo queremos celebrar con una sección de homenaje, con una sección celebrando el 20º aniversario de la revista, con la participación de autores españoles y marroquíes. Desde su aparición, la literatura marroquí de expresión española ha sido muy presente en la revista, ha sido constante incluso. Y si eso fue posible, ha sido gracias a la gentileza y a la gran generosidad de su directora Paloma Fernández Gomá. Desde aquí se lo queremos agradecer enormemente y le queremos mostrar nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. La revista, desde su aparición, tiene varias secciones: poesía, relato, investigación, crítica literaria, etc. Y en todas estas secciones la participación de los autores marroquíes es prácticamente constante a lo largo de los números. Realmente es un gran hito continuar apareciendo una experiencia editorial 2 décadas seguidas y de forma continuada. En este caso, sobre todo con ese objetivo tan claro de fortalecer los lazos entre España y Marruecos. La revista Dos Orillas es una experiencia intercultural por excelencia. Parte de la conciencia, como decía antes, de que existen elementos comunes entre los dos pueblos, el español y el marroquí, el español, el pueblo norteafricano y árabe en general, que hay que resucitar, que hay que evocar, pero al mismo tiempo crear otros para ir fortaleciendo todavía más nuestras relaciones. Le deseamos a esta experiencia una larga vida, que continúe por muchas décadas más, y que su directora siga teniendo la paciencia que siempre ha tenido y esa visión tan perspicaz de los hechos, y que siga adelante con su proyecto y que realmente es nuestro, con mayúsculas, tanto de españoles como autores marroquíes o hispano-magrebíes en general. En estas páginas, en las páginas de la revista, nos encontramos y nos asomamos los unos a los otros, y lo hacemos con el espíritu intercultural que nos une, con la idea de seguir pues en lo mismo, de seguir trabajando nuestra vecindad, de seguir trabajando nuestra amistad y de seguir fortaleciendo nuestra hermandad. Amigos y lectores de la revista de Dos Orillas, quiero dirigirme a todos vosotros para celebrar con todos esta 20 años ya de literatura, de historia, de
crítica definitiva de una revista intercultural que viene existiendo desde hace ya, como decía, 20 años. Primero arribar a la bahía, después como 3 orillas y ahora como 2 orillas. El alcalde de Algeciras nos dice, Ignacio Lundaluce, nos dice en ese prólogo, en esa introducción a este último número, el 34 y 35 de la revista Dos Orillas, nos dice que esta revista es como subirse al tren de las humanidades, efectivamente, al tren de la literatura, de la poesía, de la narración, de la historia también, de esas peculiaridades, esos detalles que hay que contar siempre sobre Algeciras y ese estrecho que es estrecho, pero que nos debería de unir aún más todavía con la otra orilla. Y esta celebración es gracias a quien continúa al mando de esta nave, que no es otra que Paloma Fernández Gomá, madrileña de nacimiento, pero de adopción ya gaditana, auténtica, algecireña, del estrecho, y por el que ha luchado y sigue luchando para que esas 2 orillas, como decía, cada vez más se unan, se hermanen, no solamente en la literatura, sino también en la humanidad que cada una de ellas contiene. Con el número 34 y 35, como decía, se celebran esos 20 años ininterrumpidos de la revista internacional Dos Orillas, aunque antes hubiese tomado otros nombres. En ella la creación, decía, y la crítica se dan la mano como voluntad de acercamiento al hecho literario, ese que nos hace conformar mundos y estrechar lazos de hermandad inextinguibles. Qué extraordinaria la luz de la palabra siempre, en las distintas voces contenidas en esta última entrega de la revista Dos Orillas, y cuánta perseverancia y fe en el porvenir desde el presente más incierto, pero aún así apasionante, gracias a quien sostiene, como decía, este alimento del espíritu, que es la revista Dos Orillas, y quien la dirige, que no es otra persona que Paloma. Toda historia tiene su principio y en el camino de sus protagonistas diferentes etapas y capítulos. Esta de Dos Orillas comienza hace 2 décadas. Son muchas las cosas que pueden suceder en ese periodo de tiempo. Nuestro puente de culturas tuvo su nacimiento allá por el año 2000, desde el área de cultura de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, y bajo la coordinación de Paloma Fernández Gomá. Desde entonces tuve la oportunidad y el privilegio de colaborar estrechamente con mi amiga Paloma, que desde 2002 se llamó Tres Orillas y a partir del 2012 Dos Orillas. No voy ni a incurrir en el pecado itinerario historicista ni a hacer una dilatada camino a través de la historia. Sí me gustaría, con la brevedad que se me exige, hacer un análisis sobre lo que ha supuesto esta aventura para la cultura en general, para la literatura en particular y para una zona tan peculiar como el Campo de Gibraltar. En primer lugar, si tuviera que titular este proyecto, lo calificaría de necesario y apasionante, pero desde la calidad y el rigor. Durante los diferentes periodos y gracias al tesón, al prestigio y al buen hacer de Paloma, se ha mantenido un escenario de interculturalidad, de multiculturalidad entre escritores, intelectuales y artistas de España, Gibraltar y Marruecos. El denominador común ha sido el español, y en esto hay que destacar el trabajo de hispanistas prestigiosos del norte de Marruecos. Todos, los de una y otra orillas, somos hijos e hijas del Estrecho, la calle más transitada del mundo, y uno de los grandes pasillos de nuestra cultura por que han pasado todas las civilizaciones. Desde esta aventura literaria
entre plenitudes y avatares, fortalezas y debilidades, pesos hinchados y desfondados, caminamos a duras penas, afirmándonos y rectificándonos, mostrándonos o refugiándonos, pagando o recaudando, preguntándonos o respondiéndonos, apostando o realizando sobre lo que afirmamos y lo que hemos de rectificar. A lo largo de estos 20 años hemos visto a través de las páginas de 3 y 2 orillas la descripción de la realidad, el empleo de la ficción, variar el orden de las palabras y su selección para obtener la máxima musicalidad, cuidando mucho de la construcción léxica y sintáctica, la finalidad estética y la función poética del lenguaje y el uso de figuras retóricas y literarias con fines expresivos o persuasivos. Este puente de culturas debe ser un enlace seguro entre ambas orillas, que cuente cada vez con más y mejores soportes que contribuyan a conocer y por tanto a reconocer a los otros, que sea una experiencia desde la que se enriquezcan todos los que se asoman a las dos orillas.